Hace unos días en el canal de YouTube de Radio Solidaria, en la categoría de comunidad, invitábamos a los oyentes a que nos dejaran comentarios sobre temas para tratar en el programa de amigos. Juan Carlos Montoya Ortiz propuso hablar sobre el egoísmo, y ya lo mencionamos la semana pasada. Otros oyentes quieren que hablemos de las 7 fiestas de la Pascua, las 7 iglesias, de las trompetas, del Apocalipsis. Un oyente quiere que hablemos de la liberación de los vicios. Otro oyente quiere que hablemos de la adicción de la humanidad hacia los teléfonos móviles. Un oyente quiere que hablemos de la reina Esther y de los atavíos de la mujer. Y un oyente también nos ha dejado un mensaje, se llama Eridania, y quiere que hablemos del tema de cuidar la salvación. Es justamente la reflexión que estaba leyendo en este día. ¿Qué significa llegar a ser un cristiano, un creyente, un seguidor de Cristo? Algunos piensan que uno puede ser un cristiano e ir al cielo simplemente yendo a la iglesia de vez en cuando. Otros creen que significa ser una buena persona. Ser un buen vecino, por ejemplo, que ayuda, o ser un ciudadano ejemplar. La Biblia, por otra parte, explica cuál es el único camino. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo podemos conocer el camino?, Jesús contestó, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Salvador y comenzamos una relación con Él, nacemos de nuevo. Jesús dijo mientras hablaba con uno de los líderes religiosos, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Ese líder religioso era Nicodemo. Cuando tú y yo oramos sinceramente pidiéndole a Jesús que nos perdone, que nos limpie de nuestros pecados, la Biblia te promete perdón para todos los pecados que usted ha cometido. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, como dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Usted nace de nuevo cuando sigue estos pasos. Reconocemos nuestra necesidad de Jesús como Salvador y le pedimos que perdone nuestros pecados. Nosotros nos apartamos del pecado y dejamos de vivir en rebelión contra Dios y su palabra. Lo que estamos haciendo es aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz como pago final. Y luego invitamos a Jesús a que viva en nuestro corazón, todos los días. Cuando nosotros hacemos esto, sucede el milagro. Nosotros nacemos de nuevo. Jesús comienza a vivir dentro de nosotros, y usted queda libre de la pena abrumadora del pecado. A medida que tú y yo le permitimos tomar el control de nuestra vida y elegir vivir diariamente conforme a su palabra, nosotros poco a poco nos vamos pareciendo más a Él. Entonces tenemos que empezar a leer la palabra de Dios. Así como el alimento es vital para el cuerpo físico, la palabra de Dios es la nutrición espiritual que nos va a llegar a crecer más y más. Leer y obedecer la palabra de Dios nos va a librar del pecado, de la tentación. La Biblia es nuestra guía cristiana. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, la respuesta que daba Jesús a Satanás era, escrito está. Jesús vencía la tentación con la palabra de Dios. El plan de salvación son los pasos bíblicos que nos llevan a concretar y afirmar una relación personal con Dios. Si te fijas, la mayoría de los personajes bíblicos tenían una relación personal con Dios. Todos. Si hoy has tomado la decisión de seguir a Cristo, si te reconciliaste con Él, si tienes dudas acerca de una decisión anterior o la necesidad de renovar tus votos, te animamos a que, cualquiera que sea tu situación, te invitamos a que nos envíes un mensaje. Y podemos pasarte el contacto de alguna autoridad, algún pastor que pueda orar por ti. De hecho, recibimos muchos mensajes de oyentes que nos escuchan de otras partes del planeta y nos preguntan si tenemos equipo de oración, de intercesión. Muchos de los oyentes piden que oremos por ellos, por su situación sentimental con su esposa, con su esposo,
a la hora de buscar trabajo, por ciertas enfermedades que padece. ¿Sabes una cosa? Cuando estás en pruebas, cuando estás en momentos de aflicción, uno piensa que Dios no le ama, porque Dios ha permitido que esté en esa condición. Pero ese es el primer paso. Dios nos ama. Nos ama desde el principio. Y Dios ha preparado un lugar para el hombre y la mujer. La Biblia lo describe como una ciudad con calles de oro. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, 620 años antes de Cristo, escribió estas palabras de Dios a nosotros. Con amor eterno te he amado. A veces cuando estamos en pruebas, en situaciones difíciles, pensamos que Dios nos ha abandonado. Y somos nosotros que nos hemos apartado. Por eso quiero recordarte que Dios te ama. El segundo paso es que todos somos pecadores. El color negro simboliza la vida llena de pecado, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos el ser humano utilizó la libertad con que Dios lo creó para apartarse de él, para violar sus leyes. Y la palabra pecado tiene dos traducciones. Una es errar al blanco y la otra es transgredir o traspasar una línea marcada o una cerca. Dice la Biblia, en una carta que San Pablo le escribió a los cristianos de Roma, todos han pecado, todos están privados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. En el principio, el hombre y la mujer pecaron, traspasaron la línea marcada por Dios. Así toda la humanidad está manchada por ese pecado original. Por eso, de forma natural, el ser humano se inclina a hacer lo malo. Todos nos hemos descarriado del camino. Algunos se han corrompido. Dice la palabra, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da la luz a la muerte, como dice Santiago capítulo 1. Recuerda, Cristo murió por nosotros. Y muchos se preguntan, ¿por qué la sangre? ¿Por qué según la antigua ley solo hay un sacrificio que involucre la sangre? Ya no es la sangre de un animal, como leíamos en el Antiguo Testamento. Ahora es la vida del Hijo de Dios. La victoria no está solo en su muerte por ti, sino en que luego resucitó. Y hoy está vivo. Y hoy quiere salvarte. Hoy quiere morar contigo, quiere entrar en tu vida. ¿Estás dispuesta a recibir a Cristo en tu corazón? ¿Aceptas ese sacrificio que hizo por ti en la cruz? Salmo 51, versículo 7. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Cuando una persona se arrepiente, cree y acepta el sacrificio de Jesús, Dios la perdona y la acepta como hijo. El apóstol Juan escribe en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Aceptar a Cristo es aceptar un acto de voluntad, la obra redentora de Jesús que nos une nuevamente con Dios. Aceptar a Cristo es pedirle, en acto de fe, que entre a lo más profundo de nuestra vida, que renueve nuestro ser interior. Aceptar a Cristo es algo personal, porque ninguna otra persona puede hacerlo por ti. Aceptar a Cristo es arrepentirse de vivir alejado de Dios y de sus consecuencias. Aceptar a Cristo es algo único, porque de acuerdo con la misma palabra de Dios, aceptar a Cristo es encontrar el único camino para llegar a Dios mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Todos nos hemos apartado del camino del Señor. Y un ejemplo es el hijo pródigo. Se apartó del camino, dejó el hogar, dejó a su padre, pero luego volvió arrepentido. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. También dicen Proverbios, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja,
haya el perdón. Este es el mensaje que queremos compartirte en esta mañana. Este es el plan de salvación para nosotros. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y esta es una decisión que, lo creas o no, te va a cambiar la vida. Radio Solidaria, una radio comprometida.